honor y privilegio dirigirme a tan digna audiencia conformado por distinguidos colegas, representantes del gobierno central, regional y municipal, y simpáticas damas que adornan y engalanan con su belleza este acogedor auditorio. Voy a hablarles sobre el tema de la formulación de proyectos de inversión, fichas técnicas e IOAR en el marco de Invierte Perú. Los puntos que voy a abordar es sobre la inversión pública orientada a gestión por resultados, inversión pública y su aporte a la economía, agenda pública de prioridad, ciclo de inversiones, identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, identificación y elaboración y registro de IOAR y casuística de IOAR y fichas técnicas en los sectores. El punto 1 es sobre la inversión pública orientada a gestión por resultados. Hay una ecuación que es sobre la eficiencia más la eficacia igual a efectividad, que es el impacto de los proyectos de IOAR a la población beneficiaria. Es una palanca de la gestión de proyectos. En realidad, cuando hay eficiencia, hay un uso racional de los recursos, hay menos esfuerzo, más resultados con eficiencia, conseguir más con menos y hacer más con menos. Se dice, la eficacia es sobre el logro de resultados y la suma es el impacto, que es la efectividad. Los pilares de la gestión pública orientada a resultados es el planeamiento estratégico alineado a la política general del Estado, que es a través del plan bicentenario. Los sectores tienen su PCM, el plan de desarrollo concertado regional y local. Hay prioridades en el gobierno central y subnacional. Está el presupuesto para resultados, gestión por procesos, la cadena de valor. Los racionalizadores ven esa parte. El servicio civil, la meritocracia, que debe ser para todos y no para unos cuantos. Hay ese entusiasmo de mejorar el desempeño, la mejora permanente. Y el punto 6 es el seguimiento y evaluación de la gestión del conocimiento, que se evalúan los resultados, el cumplimiento de metas, el know-how, la mejora continua. Ahora, en la transparencia de la gestión de inversión pública. Hay 4 tipos de control. Control político, que está más orientado en el Poder Legislativo, el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo y sus ministerios. El control social, la sociedad civil organizada, que es un poder similar al control político, solo necesita reforzar y organizar. Control administrativo, está la Contraloría General de la República. Está a nivel sectorial también otros como la OCE y los ositos que dice el colega Jesús Jares, como los OCITEL, OCITRAN, OCINERMIN, OCINFOR. OCE también ya quiere ser osito. SUNASIN de COPI, Defensoría del Pueblo a nivel general. Entonces, esa es la parte administrativa. Y tenemos también el control jurisdiccional, que es el control judicial. El Poder Judicial también interviene en este sistema integral de control. Es más económico prevenir que investigar y auditar. Eso dicen en la práctica. Y con una mayor rendición de cuentas y mejor discrecionalidad, que discrecionalidad no es solamente ser discreto, sino es hacer uso adecuado de las funciones, los cargos y las competencias. Entonces, habrá menos irregularidades, como personas humanas que a veces por omisión o por desconocimiento
puede incurrir en irregularidades que se pueden corregir, mejorar en el desempeño de sus funciones y minimizar y lograr los cero en el nivel de irregularidades, ¿no?, que es la corrupción. Tenemos también la cadena de valor, que es la política del Estado, también en la gestión de proyectos y hogar y programas de inversión. Se aplica bastante porque se busca el impacto positivo para lograr la satisfacción de los ciudadanos, y eso está articulado a los sistemas administrativos, que son 11 sistemas administrativos. El punto 7 es la inversión pública. Tenemos también el sistema de administración financiera a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el punto 6, que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, llamado Invierte Perú. Hay sistemas funcionales que maneja el Poder Ejecutivo con las políticas públicas, y eso vinculado a los planes, políticas nacionales y sectoriales, corto, mediano y largo plazo, hasta aplicar todos los instrumentos de gestión en base al marco macroeconómico multianual. La articulación del PMI con otros sistemas administrativos, con el presupuesto público, planeamiento estratégico, abastecimiento y endeudamiento. Casos de proyectos ya grandes que ameritan el financiamiento por endeudamiento externo o interno, ya necesitan la opinión del ente rector, que es el DGPMI, y de la Dirección General de Endeudamiento Externo del Ministerio de Economía. El punto 2 es la inversión pública y su aporte a la economía, en este caso al Producto Bruto Interno. Sucede que el PBI, con el enfoque de la demanda, es una política fiscal a corto plazo, que es una palanca del crecimiento económico. La demanda interna está conformada por consumo más inversión más gasto, y la demanda externa, exportaciones menos importaciones. Tiene cada uno su contribución al crecimiento del PBI. En tema específico, el gasto público está conformado por gasto corriente y gasto de capital, y en el gasto de capital está la inversión pública del gobierno central, regional y local, y eso teniendo como referencia el crecimiento del PBI según BCR a nivel prepandemia ha sido 2.2 en el año 2019, 2020 ha sido menos 11%, y un rebote en el 2021 con 13.6%. Ahora en 2022 cerró con 2.7%, y según proyecciones este año estaríamos llegando a 0.8 y en 2024 2.3, pero ese 0.8 podemos mejorar si impulsamos la inversión pública en estos tres niveles de gobierno. Por ejemplo, en el año 2022 solo ejecutamos 71.3% en el devengado del presupuesto de inversiones. Gobierno nacional 90%, o sea, gobierno central, gobierno local 62.3%, gobierno regional 66.4%. Y en el ranking del año 2022, el gobierno nacional encabeza con 57.4%, regional 43%, local 42%, pero de enero a 21 de octubre hemos ejecutado 47.9%, o sea, falta llegar prácticamente estamos recién cercano al 50%, y eso preocupa. Entonces, dentro de el nivel de ejecución de 47.9%, los que han ejecutado mejor y están en el número 1 en el ranking está la PCM con 83.3%,
Gobierno Regional de Junín, 62.5%, total de municipalidades de Moquegua, 52.8%. Entonces, claramente vemos cómo podemos contribuir al crecimiento del PBI, aumentando esa proyección de 0.8%. Podemos impulsar, mejorando la capacidad de ejecución. Tenemos también el enfoque de la oferta en cuanto al PBI, que está compuesto por el progreso, cambio tecnológico, inversión en capital físico, empleo, inversión en capital humano, mejora de la capacidad de gestión de las instituciones. Es un enfoque de oferta para lograr crecimiento económico sostenible a largo plazo. El entorno macroeconómico al cierre de 2022, el PBI creció en 2.7%, en 2021 13.6%, hubo una desaceleración de la demanda interna, porque hubo una inflación de 8.46%, reducción del gasto público por emergencia sanitaria, disminución de la inversión privada en algunos sectores, inestabilidad política, impacto de la guerra de Rusia y Ucrania, ahora Israel, Palestina, desaceleración económica global por el efecto COVID-19 y post-COVID, debilitamiento del tipo de cambio, aumento del riesgo país. Ya hemos visto la evolución a nivel pre y post pandemia, y hay una tendencia que amerita mejora en el crecimiento de la economía. Y la inflación para este año se proyecta al 4.1%, porque el año 2022 se cerró con 8.46%, o sea, habría disminución y un buen manejo del Banco Central de Reserva se podría lograr, inclusive reducir más. El estado de la inversión pública al cierre de 2022, como le manifesté antes, ese es lo que hemos visto, que hay un bajo nivel de ejecución de las inversiones públicas, 71.3%. Ahora esperemos mejorar en 2023, que ahora recién estamos 47.9%, de enero al 21 de octubre. Y realmente está muy bajo, todos están por debajo del 50%, a excepción del gobierno central, ¿no?, que está 57.4%, pero aún eso es bajo. Eso preocupa. Creo que hay un compromiso para impulsar y mejorar el nivel de ejecución de las inversiones públicas. Punto 3 es la agenda pública para priorizar inversiones. La institucionalidad es para generar confianza política del gobierno con la población, la infraestructura, la conectividad, amerita proyectos de internet banda ancha, de infraestructura, la educación para fortalecer capacidades como logros de aprendizaje, pruebas PISA, rendimiento escolar, entre otros. Producción para reactivar la economía, la producción que tenga respaldo para el crecimiento de la economía. Ciencia, tecnología e innovación. Si hay productos primarios, hay que usar para generar productos semielaborados o industriales y crear valor agregado. Salud, el aspecto de la salud mental, física, social. Medio ambiente, riesgo de desastres y cambio climático. Eso amerita a todos un proyecto y hogar o programas de inversión. Saneamiento físico legal. Para la formulación y ejecución se necesita que los terrenos estén saneados, porque a veces un inmueble, una casa o un edificio tiene varios dueños, inclusive registrado en SUNARP. Entonces necesita que haya saneamiento físico legal para formular y ejecutar proyectos. La inversión social es el portafolio de proyectos que debe ser grande, ¿no?, para generar activos, bienes y servicios. Programas sociales hay 3 tipos:
habilitadores, promotores y protectores. Los habilitadores y promotores son para generar capacidades técnicas, económicas y humanas. Los protectores son cuando hay desastres naturales o en situaciones de extrema pobreza. Los convenios de cooperación nacional e internacional, acuerdos bilaterales, que eso puede concretarse para hacer proyectos y hogar y programas de inversión. El financiamiento se debe generar múltiples fuentes de ingreso. No solo depender del presupuesto, hay que generar fuentes de ingreso de manera múltiple. Todo ello es para priorizar los proyectos y hogar y programas de inversión. El cuarto punto es ciclo de inversión pública en el marco de Invierte Perú. Tenemos 4 componentes: programa multianual de inversiones manejado por PMI como parte del sector, por ejemplo, o también de los gobiernos regionales o locales. Se hace la programación, priorización de inversiones para cerrar brechas de infraestructura y acceso a los servicios. Surge con la idea que se da un código de ideas, se registra en el banco de inversiones, los indicadores de brechas se aprueban en el sector, se hace el diagnóstico de brechas, criterios de priorización y se define la cartera de inversiones. En base a esto se puede formular y evaluar proyectos de inversión. Caso contrario, así haya registro de ideas, no se puede. Tiene que estar priorizado y programado en el programa multianual de inversiones. Y la formulación y evaluación es para formular inversiones y alcanzar las metas y objetivos del PMI, que es el programa multianual de inversiones. La ejecución lo maneja la unidad ejecutora de inversiones para elaborar expedientes técnicos y documentos equivalentes y posterior ejecución. Para aprobar el expediente técnico tiene que haber una consistencia del estudio de preinversión, una coordinación entre unidad formuladora y unidad ejecutora. De esa manera se puede aprobar y pasar a la ejecución física, financiera, y a veces hay que hacer ajustes a lo largo de la ejecución, hacer seguimiento a través del formato 12B, hasta liquidar, culminar y cerrar el proyecto. De esta manera se puede empalmar a la etapa de funcionamiento, que comprende la operación y mantenimiento y la evaluación ex post. Y este es el ciclo de inversiones ex antes a nivel de formulación y evaluación, que continúa en base al PMI, luego la ejecución y seguimiento, hasta llegar al funcionamiento, que es la evaluación ex post. Y esta es la articulación del programa multianual de inversiones con planeamiento estratégico y presupuesto público. Ahora estamos en octubre, se está haciendo la consistencia del programa multianual de inversiones con el proyecto de ley del presupuesto. En diciembre ya se aprobará para iniciar con la apertura del presupuesto, el PIA, a nivel de todos los sectores. La vinculación con la cadena funcional es importante porque para concretar un proyecto tiene que estar de acuerdo a esta cadena funcional: función, división, grupo funcional, servicio, indicadores, su contribución al cierre de brechas de infraestructura y acceso a los servicios. Aquí están los pasos. Paso 1, hay un ejemplo de un proyecto de código 533-863, creación del servicio de tránsito peatonal interurbano en Junín. Acá se define la cadena funcional. Ese es el ejemplo real, casuística. Paso 2, se definen los niveles de servicio, la unidad de medida, luego la naturaleza y su contribución del cierre de brecha. En este caso es 15 kilómetros el área de estudio, pero sin proyecto es 5 kilómetros.
Entonces la brecha es 9.93 y hay que hacer la gestión de proyectos para contribuir a este cierre de brechas. Pilares del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, que está basado en la eficacia, que es el logro de resultados, y formulación y evaluación de la eficiencia, que es usar la palanca, o sea, menos esfuerzo, menos recursos, menos tiempo, menos recursos, entonces hay eficiencia. No se trata de amanecer, trabajo duro, sino conseguir más con menos o hacer más con menos. De eso se trata la diferencia entre PMI y formulación y evaluación. Actores de la fase de programación multianual: la OPMI, el órgano resolutivo, unidad ejecutora de inversiones, unidad formuladora, DGPMI. Pero aparte de eso hay otros actores o grupos de intereses, como el llamado stakeholder. En el caso de la Presidencia de la República, el ministro, el congresista, el caso de GPMI como ente rector, el alcalde y los operadores responsables de la OPMI, unidad formuladora, unidad ejecutora de inversiones, autoridades como gobierno regional, provincial, representantes de organizaciones vecinales, convenios, dirigentes de comunidades, otras instituciones, que, por ejemplo, una comunidad, un distrito puede enviar un oficio a la Presidencia de la República, y eso es derivado a la PCM, luego a los sectores a través de la plataforma. Pueden evaluar, en el caso de Ministerio de Transportes, Ministerio de Vivienda, que su plataforma es Preset, Ministerio de Educación es ACITEC, y el sector salud tiene sus plataformas. Algunos ya tienen su plataforma informática, otros aún no lo tienen, que tienen que implementarse para facilitar la gestión de proyectos. Entonces hay una coparticipación para agilizar y destrabar los proyectos. Se tiene que coordinar, no solo son los responsables técnicos, ingenieros, economistas, sino hay una responsabilidad compartida en el marco de la coparticipación. Según el artículo 5 del decreto de la Directiva General 01, el proyecto es una intervención temporal. Se financia total o parcialmente con recursos orientados a la formación del capital físico, natural, institucional o intelectual, a fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y servicios. Los proyectos y varios programas de inversión son para crear activos, bienes y servicios. Todo activo es para generar beneficios económicos y sociales. En cambio, las actividades más se basan en la asignación presupuestal, gastos que no crean activos. Se cubren las planillas, las dietas, sueldos, y cuando se agota a veces se puede incurrir en deudas. 5. Identificación y formulación. En este caso ya entramos en la fase de formulación y evaluación, cuyo objetivo es más que todo alcanzar las metas establecidas en el PMI. En cuanto a la pertinencia y ejecución, la importancia está atribuido a la unidad formuladora en la formulación y evaluación. Las fichas técnicas de estudio de preinversión para sustentar la concepción técnica. ¿Qué es la concepción técnica? Son alternativas de solución para lograr el objetivo central del proyecto. También hay concepción económica, y el dimensionamiento es el tamaño o capacidad de producción que guarda relación con la demanda. Se registra en el banco de inversiones tanto el IOAR y los proyectos. Se aclara la viabilidad de los proyectos de inversión y se aprueba
las IOAR. Los proyectos de inversión, su naturaleza. Hay esta forma que tiene que hacer la denominación. Por ejemplo, el caso del proyecto Mejoramiento de Servicios de Salud de los establecimientos de primer nivel de atención de Asquipata, Chivira y Mancoya Chico, de la microred Fajardo, distrito de Asquipata, provincia de Víctor Fajardo, departamento de Ayacucho, y código 2242550. Ese es un ejemplo de denominación, cumpliendo la naturaleza, en este caso es mejoramiento. Naturaleza de la intervención, en este caso es prospectivo, puede ser positivo, optimista, un escenario positivo, ¿no? Gestión correctiva, cuando hay exposición y fragilidad o peligros que origina la actividad económica o la sociedad o las personas. Reactiva cuando hay capacidad de respuesta, como la resiliencia ante los peligros o riesgos de desastre, por ejemplo. Y los estándares de calidad y niveles de servicios se basan en función al capital, trabajo, tecnología, ¿no? Hay niveles de servicios, tienen sus estándares propios. Y tenemos también el enfoque para la formulación y evaluación. Hay el proyecto de inversión que estamos viendo, PMPs, programas multipropósitos, PRETES, proyectos de redes de servicios, PROC, programas de inversión. Nosotros estamos viendo proyectos de inversión, también hay otros tipos, ¿no? Por ejemplo, programas especiales, el proyecto BIM, que en los Panamericanos se hicieron en tiempo récord la ejecución. Bienvenido sea pues las modalidades de enfoques de formulación y evaluación. Lo importante es que se agilicen la formulación y evaluación. Tipo de población en proyectos de inversión pública. Población objetivo, población demandante efectiva, población sin problema, población demandante potencial, población de referencia, población total, que es el área de influencia. Hay conceptos de unidad y dimensión física, se cuantifica, se mide por naturaleza, factor de producción y unidades de medida. La parte cuantitativa, en este caso hay factores de producción, naturalezas, el equipo, la infraestructura son activos, que es un factor de producción. La intangible puede ser la capacitación, la infraestructura natural, la biodiversidad, el ecosistema. Y ahora sintetizamos el proyecto de la formulación y evaluación en identificación del problema y propuesta de la alternativa a solución. Formulación, dimensionamiento a partir de la brecha de oferta y demanda. Planteamiento de propuesta, tamaño, localización, tecnología, para estimar los costos del proyecto. Evaluación social, sostenibilidad del proyecto, la operación y mantenimiento y su financiamiento. Gestión de riesgo de desastres en contexto de cambio climático. Evaluación ambiental. Estos son puntos claves, ¿no?, de toda la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Y la unidad formuladora tiene que verificar que tiene personal administrativo que sepa manejar el término, hacer el término de referencia, hacer concursos de consultorías, contrataciones y administrar contratos. Tenga profesionales especialistas en formulación y evaluación de proyectos de inversión y elaboración de IOAR. Estudios básicos, en algunos casos se tiene que hacer estudio de suelo, por ejemplo. Puede estar un arquitecto, ingeniero civil, un geógrafo, entre otros. Y la unidad formuladora también tiene que verificar que la unidad ejecutora de inversiones tenga capacidades de ejecución, que tenga un buen personal administrativo, profesionales especializados, que maneje concurso de obras, elabore bases, términos de referencia, gestione el expediente técnico de obra, contrataciones y administrar contratos, estudios para elaboración de expedientes técnicos, hacer seguimiento
Entonces la unidad formadora tiene que verificar eso. Nivel de documentos técnicos. Ahí tenemos fichas técnicas simplificadas, estándar, de baja y mediana complejidad y para estudios de preinversión a nivel de perfil, justo lo que hablamos, ¿no? Bueno, eso mayormente son para proyectos grandes, superiores a mayor o igual de 407.000 UITs, que está basado en el anexo 7. Cuando hay alto nivel de incertidumbre, son más complejos las variables técnicas, económicas y ambientales. Por ejemplo, la asociación público-privada o por endeudamiento externo, los PRETS, que es programas de redes de servicios, PMP, proyectos multipropósitos, programas de inversión. Para esos tipos de proyectos ya amerita ya un estudio de perfil. En cambio, para proyectos como de baja y mediana complejidad, para menores de 407.000 UIT, ya se puede hacer una ficha técnica. Y si es menor de o igual de 15.000 UIT, ficha técnica estándar. Y cuando es menor o igual que 750 UITs, en este caso por 4.950 sale más de 3 millones, ¿no? Entonces ya es ficha técnica simplificada. Y hay que hacer un checklist, verificar el nivel de complejidad, de acuerdo al anexo 10. Este es un ejemplo de formato CIB para fichas técnicas de baja y mediana complejidad. Convenio para formulación y evaluación de proyectos de inversión y aprobación de IOAR. Hay anexo 13 a nivel de gobierno central, regional, municipal. Hay mancomunidades también, pueden hacer, juntarse varios municipios, regiones. A veces hay baja población, hay poca población, para evitar el rechazo, la desaprobación del proyecto, se puede juntar poblaciones y hacer proyectos y aprobarlos, ¿no? Para que hay beneficios comunes entre pueblos vecinos. Cuando hay mancomunidades es factible. Las condiciones para la viabilidad de un proyecto de inversión. Hay 3, ¿no? 1, para contribuir al cierre de brechas, ¿no?, de infraestructura y acceso a los servicios. 2, incrementar el bienestar para lograr la sostenibilidad durante el funcionamiento. 3, que las alternativas de solución contribuyan al bienestar de la población. Y la viabilidad tiene vigencia de 3 años, pero para no perder la viabilidad, se tiene que coordinar con el Ministerio de Economía a fin de que se pueda actualizar, mantener la vigencia, registrando la actualización en el banco de inversiones. También para los expedientes técnicos, en caso de IOAR es 1 año. Entonces hay proyectos que datan de hace 15 años atrás, 10 años, que se formularon por el SNIP, pero hay proyectistas que dicen que los de SNIP ya no van, pero por mi experiencia recomiendo que hay que adecuar esos proyectos formulados con normas de SNIP a las normas de Invierte Perú y continuar. Requisitos para la declaración de viabilidad. Hay tal que la intervención debe tener correspondencia con la definición del proyecto. El objetivo central debe estar alineado al cierre de brechas. No haya fraccionamiento ni duplicidad. Que la unidad formadora tiene sus competencias legales. Se cumple con los procesos y procedimientos del sistema Invierte Perú. Fichas técnicas y estudio de preinversión tienen que ser formulados de acuerdo a parámetros del sector y también de la evaluación social, según anexo 11. Fichas técnicas de estudio de preinversión según las metodologías de evaluación aprobadas por el ente rector, que es el DGPMI. No pueden estar sobreestimados los proyectos para la demanda de beneficios, tiene que ser realista. Hay que cautelar la sostenibilidad.
para financiar la etapa de operación y mantenimiento, o sea, el funcionamiento. Estas son las herramientas que hay que usar, ¿no? Los formatos y anexos que están en la página del Ministerio de Economía. Ahora entramos al módulo de identificación, cuyo objetivo es plantear las alternativas de solución para resolver un problema que afecta a una población determinada. Y acá están las etapas. Se inicia con la idea, se hace el diagnóstico, el territorio, la población afectada, la unidad productora, se llega al análisis de problemas, causas y efectos, se define el objetivo central, medios y fines, medios fundamentales, y se determina la alternativa de solución. Ahora, cuando se inicia con el diagnóstico, hay que analizar estos aspectos del territorio, la población afectada, unidad productora y otros agentes involucrados. Territorio, bueno, pues hay que ver el área de estudio, el área de influencia, ¿no? Según los pasos que se mencionan, la población afectada, ¿no? Hay que ver el acceso, las características económicas, sociales, demográficas, culturales, etc. La unidad productora, conjunto de recursos o factores productivos que al ser articulados tienen esa capacidad de producir bienes y servicios a la población. Se basan en el uso de los activos estratégicos. Hay tipos de unidades productoras: edificaciones, sistemas, espacios públicos. En caso de edificaciones puede ser un edificio, un local, sistemas, procesos, espacios públicos, de repente un estadio, prestaciones, hospital, desarrollo institucional, capacitación, entre otros. Factores de producción, ya lo hemos manifestado acá, por ejemplo, el ejemplo para la educación, es un colegio, tiene sus espacios que hay que hacer el estudio detallado y de esa manera para sustentar la formulación. Es el ejemplo de identificación de activos en el proceso de limpieza pública. Y hay todas las etapas del inicio hasta el fin, donde ya se termina en los residuos sólidos, que tiene que cerrarse hasta terminar de toda la limpieza pública. ¿Cómo se elabora el diagnóstico de la unidad productora? Ahí están los pasos, ¿no? Las tareas del diagnóstico de la oferta, por ejemplo, y otros agentes involucrados. Un ejemplo del proyecto de mejoramiento policial de las comisarías de Ispuchaca, Moya y Cacobambilla, en Huancavelic. Esto yo lo formulé, esto es materia de involucrados. Y se define el problema central, las causas directas e indirectas, de los efectos directos e indirectos, y como ejemplo el árbol de problemas de causas y efectos, que hay que analizar con claridad. Y como dice un antónimo, el objetivo central, en base al problema central, y se definen los medios para alcanzar el objetivo central. Y el árbol de medios fines, eso facilita las alternativas de solución, que pueden ser posibles, pertinentes y comparables. Las acciones y medios fundamentales pueden ser excluyentes, complementarias e independientes. Este es un ejemplo de la propuesta de alternativas de solución. Tiene que ser integral para un proyecto. En este caso, infraestructura, equipamiento y capacitación. Es un ejemplo del proyecto que actualicé. Era un paquete de 3 proyectos. Un proyecto que había vencido la vigencia de 3 años y actualicé en el Ministerio del Interior cuando estuve allá.
Hay paquetes grandes de 20, 30 o más proyectos que a veces toman más tiempo y a veces con el tiempo no se hace, pues, porque es demasiado grande. Tendría que haber más especialistas y en la práctica creo que un paquete de 3 proyectos es manejable. Yo lo hice y lo actualicé en el Ministerio del Interior y acá está su propuesta de alternativas, ¿no? En este caso para las 3 comisarías, su equipamiento, su capacitación, módulo de formulación. En este caso ya vamos a analizar el mercado, la parte técnica, la gestión del proyecto y costos. Y iniciamos con el horizonte de evaluación. Para, por ejemplo, 20 años o bajo el transporte tiene más de 20 años, 23 o más años, salud, educación 10 años, dependiendo, ¿no? La tipología del proyecto, tienen sus horizontes de evaluación. Análisis del mercado. Hay que analizar el área de influencia, la demanda de bien o servicio, sin proyecto, con proyecto, en base a los tipos de población. Población objetivo, población demandante efectiva, población sin problemas, más población demandante potencial, es la población de referencia, y la población total es el área de influencia. Este es el ejemplo de casuística del sector de educación, saneamiento, vivienda y salud. Del mismo modo, la estimación de demanda con proyectos se sigue los mismos pasos, evitando el fraccionamiento, y se determina la brecha, oferta optimizada menos, que se compara con la demanda, la brecha. Y acá está el ejemplo del proyecto de servicio policial de la comisaría de Chaca, Moya y Acobambilla, en Huancavelica. Ya en detalle las hojas de Excel, Word, voy a compartir a su WhatsApp para que tengan, base a mi experiencia, porque también hay facilidades en la página del Ministerio de Economía, pero yo voy a compartir el Excel y Word, ¿no? Vinculación de la brecha de balance oferta-demanda. Bueno, en este caso es para energía, un ejemplo, ¿no? En el caso energía eléctrica, sector de energía en minas, acá es el sector del Ministerio de Vivienda, tenemos las tipologías, ¿no? En este caso para agricultura, el sistema de riegos, infraestructura de riego, para proveer agua para riego, su unidad de medida es metros cúbicos por segundo, por ejemplo, 1500 metros cúbicos por segundo, se cubre las hectáreas, se contribuye a la brecha del PMI. Análisis técnico. Preguntas claves para el análisis técnico: tamaño, localización, pregunta de tecnología, impacto ambiental, riesgo de desastres y cambio climático. Esos son aspectos claves, ¿no? En cuanto al planteamiento, ¿no?, de las alternativas técnicas, aquí tenemos, ¿no?, las alternativas técnicas que se identifican y las factibles, ¿no?, viendo el tamaño, localización y tecnología. El diseño de las alternativas técnicas factibles. Metafísicas, el ejemplo que ponemos, se integra la unidad de medida y dimensión física. Terreno, número de terreno, dice, número de mobiliarios, número de vehículos, número de estructura física, número de estructuras físicas, en este caso para infraestructura, dependiendo y su unidad de medida, cantidad, se hace la dimensión, el dimensionamiento que se llama, que es el tamaño, capacidad de producción que guarde relación con la demanda.
Metafísica de los activos. Eso en base a la naturaleza de las acciones, del factor de producción. Gestión del proyecto. Aquí entran ya los gerentes de proyectos que con su habilidad conceptual o técnica pueden ejecutar. Hay buenos gestores, buenos gerentes, pero hay que ver la parte de la organización a fin de destrabar y agilizar y romper los cuellos de botella, implementar la fase de ejecución, un plan de implementación, un ejemplo, por ejemplo, para elaborar el expediente técnico, estudio de impacto ambiental, las obras de infraestructura, los cronogramas, a veces se hace en Excel o en Project. Y la modalidad de ejecución puede ser directa cuando hay un inspector o su propio ejecutor con su personal, ¿no? Se dan también casos, ¿no? Cuando es por contrato ya es indirecta, tiene sus supervisores y sus residentes. En la asociación público-privada también el núcleo ejecutor como AMIDIS, obras por impuesto, que le mencioné. Las condiciones previas, tiene que haber saneamiento físico legal, si no, no se puede. A veces se para el proyecto, hay una paralización por falta de saneamiento físico legal, porque de un momento a otro aparecen otros propietarios y eso es un poco que puede retrasar el proyecto. Y el gerente de proyecto tiene que administrar eso, solucionar, ¿no? Buscar soluciones. La fase de funcionamiento igual, gestión de riesgos. En este caso pues hay que prevenir los riesgos, ¿no? Hay técnicas, ¿no? Pueden ser internos, externos. Bueno, y ver el costo de proyecto. En este caso hay, por ejemplo, un ejemplo de costos del proyecto que estamos analizando es Huancavelica. Acá tenemos los componentes. Esto fue antes de que se considere la inclusión de los costos de control concurrente, pero ahora ya se está considerando. Se estiman los costos de inversión del proyecto a nivel cuantitativo. Costos de funcionamiento en la operación de mantenimiento, costos incrementales, financiamiento de la operación de mantenimiento. Ahí hay que analizar el financiamiento más que todo, los ingresos, los índices de cobertura, costos incrementales. Con proyecto y sin proyecto se hace la diferencia, se determinan los costos incrementales y entramos a la fase de evaluación, que es ya la parte que se ve cuál es la alternativa viable, más eficiente, y verificar la sostenibilidad del proyecto. La evaluación social puede ser privada o social. Privada cuando, como dice acá, se trabaja con precios de mercado. Evaluación social con precios sombra o sociales que están ligados a los costos de oportunidad. Y acá está el ejemplo, los cálculos de la evaluación social del proyecto de Huancavelica, sus indicadores, costo de eficiencia, y esta es la cadena de valor. Y cuando es evaluación privada financiera de un proyecto, hay que ver ventas menos costos, depreciación, interés, utilidad después de impuestos, se hace el flujo de caja. Bueno, eso es una evaluación privada financiera de proyectos. Nosotros estamos viendo la evaluación social. Beneficios sociales, pueden ser directos, indirectos, externalidades, beneficios directos en base al árbol de medios y fines.
costos. Bueno, pues en este caso los beneficios se dan en la práctica, ¿no? Beneficios económicos, sociales, mejora de la calidad de vida de la población, mejora del rendimiento escolar, los logros de aprendizaje. Entonces, los beneficios a veces son no necesariamente monetarios, sino sociales, ¿no? Precios sociales tiene su respaldo en el técnico que está en la página del Ministerio de Economía. Los precios sociales, que es un costo de oportunidad para utilizar recursos que financien los proyectos. Es una tasa social de descuento del 8%. Bueno, en este caso hay el tema como ejemplo, tenemos el precio social de combustible, divisas, las tasas social de descuento a largo plazo, las fórmulas a nivel de Excel, y hay que utilizar el factor de corrección, multiplicar al costo del precio de mercado, sale el costo del precio social. Así lo convertimos en precio social o costos a precio social. Acá están los factores de corrección de la divisa, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Precio social de bienes exportables, combustibles. Se estiman los indicadores de rentabilidad social, costo de beneficio, análisis de costo de eficiencia, costo de eficacia. Análisis de costo-beneficio mayormente es para proyectos productivos. Costo de eficiencia también para proyectos sociales, ¿no? Costo de efectividad de proyectos sociales, costo de eficacia también. En este caso, ¿no? Cuando es BAN ya son proyectos privados, algunos, ¿no? Dependiendo del caso. Los indicadores, cada uno tiene sus indicadores de eficiencia y efectividad. Estas son la evaluación con costo de efectividad o costo de eficacia. Eso se aplica en educación, salud, proyectos sociales del Ministerio de la Mujer, prácticamente en la mayoría, ¿no? La fórmula del VAX, análisis de incertidumbre, la sensibilidad, las variaciones que tan sensible es la inversión, ¿no? El impacto, el riesgo, las tasas de cobertura de los ingresos, la sostenibilidad, gestión de riesgos, de desastres, ¿no? Prospectivo, correctivo y reactivo. El análisis de impacto ambiental, si es el medio físico, es inorgánico, agua, aire, suelo, medio biológico, elementos orgánicos, flores, fauna, ecosistemas. En medio social, la población. Pero para la gestión ambiental hay que ver prevención, corrección y mitigación. Se previene y controla los impactos negativos sobre el ambiente. La corrección es más en cuanto a la aplicación de los estándares de calidad ambiental. Mitigación ya para reducir los impactos negativos del medio ambiente. Matriz de marco lógico, el ejemplo que hice el proyecto de la institución educativa 116 Abraham Valdelomar, está en San Juan de Lurigancho. Es un ejemplo real, ¿no?, de mi experiencia. Conclusiones y recomendaciones, y ya entramos a tallar qué es un IOAR, ¿no?, como intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos en una unidad productora en funcionamiento. La unidad productora siempre usa activos estratégicos, que puede ser infraestructura, equipos, mobiliario, terrenos, intangible, los insumos que se identifican como activos estratégicos en la unidad productora. Tipos de IOAR, optimización,
tiene un enfoque de unidad productora para mejorar la capacidad de producción de acuerdo a los estándares. La ampliación marginal de servicio se puede incrementar hasta un máximo de capacidad de producción 20%. Si supera, ya tiene que ser por proyecto de inversión. Rehabilitación para reparar, ¿no?, el equipo o la infraestructura. Reposición, reemplazar, ¿no?, o renovar. Es el ejemplo. Dentro de la optimización, si supera el 20%, ya tiene que hacerse con proyecto de recuperación. La ampliación marginal puede ser ampliación marginal del servicio hasta un 20%. Si supera, ya tiene que ser un proyecto de ampliación. Para esto tiene que haber un proyecto estándar, parte de un proyecto estándar. Por ejemplo, los sectores tienen que definir sus metodologías de fichas estándar. Si no, tiene que estar basado en metodologías generales del ente rector, que es de GPMI. Adquisición anticipada de terrenos. A veces hay que comprar con tiempo el terreno, liberar interferencias, en este caso teléfono, agua, desagüe, para facilitar la ejecución del IOAR. Rehabilitación, hay casos en que puede ser hasta 40%. Caso contrario, puede ser proyecto de inversión de recuperación. Reposición, ya reemplazo de los equipos cuando hay una vida útil que supera, ¿no?, o a veces puede estimarse también. Y estos son el resumen de lo que he hablado, cada uno, ¿no?, cuando es un enfoque en la unidad productora o enfoque de actividad estratégica. Y también algunas veces cuando superan los topes de 20% para optimización y ampliación marginal del servicio, ya puede intervenir como proyecto. En rehabilitación, hasta 40%. Si supera, como proyecto de inversión de recuperación. Reposición, cualquier activo que necesita reemplazar ya por vencer la vida útil. Las diferencias de un proyecto de inversión y un IOAR. En la fase de programación multianual, el proyecto de inversión es una programación individual. En cambio, el IOAR puede ser agregada y simplificada. En la etapa de formulación y evaluación, la viabilidad se sustenta con fichas técnicas o estudio de preinversión. En cambio, acá el IOAR no se formula, solo se registra. Hay una intervención puntual en un activo estratégico de la unidad productora en funcionamiento. En el proyecto de inversión se crea o modifica la capacidad de producción. En la fase de ejecución, la vigencia de viabilidad de 3 años de un proyecto, de un IOAR, es 1 año. Impacto de la capacidad de producción, no hay límites en el proyecto. En cambio, en IOAR hay 20% en optimización y ampliación marginal del servicio y 40% en rehabilitación. Errores frecuentes cuando hay fraccionamiento, duplicidad y si hay gastos de mantenimiento, ya no se también hace IOAR. La capacidad de producción, capacidad de diseño, capacidad óptima, activos estratégicos. Cuando se dice, cuando hay cierre de brechas, se alcanzan los objetivos estratégicos, por eso dice estratégicos. Se interviene con IOAR. Y en la práctica, los tipos de activos pueden ser activo fijo, infraestructura, bienes raíces, edificios, terrenos, casas, equipamiento, maquinarias. Para que sea activo tiene que generar beneficios económicos, sociales o de otros tipos. Activo financiero, bonos, acciones, fondos mutuos, fondos de inversión, cuenta de jubilación. Por ejemplo, ahora ya está la venta de oro, plata, criptomonedas, inversiones inmobiliarias, por ejemplo, Bitcoin, y activos intangibles, lo que no se toca, capacitación, especialización,
las carreras de como licenciatura, maestría, doctorado, marcas, patentes, derechos de autor, regalías, son activos que pueden generar beneficios. Negocios, ¿no? Lo que se invierte en negocio, ¿no? Como emprendedor. Materias primas, oro, plata y cobre, alimentos como commodities, que también si genera beneficios se vuelven activos, como petróleo, gas, algodón, etc. Y otro activo es nuestra salud. Tiene que ser buena, cuidar la salud para rendir más. El tiempo es una palanca también, el tiempo, ¿no? Hacer más con menos, conseguir más con menos. Reputación, la imagen de la persona, el prestigio. Mente, hay que capacitarse permanentemente, invertir en la mente. ¿Cómo se identifica un IOAR? Bueno, en esta parte hay que conocer la unidad productora, recopilar la fuente de información y después se hace todo el proceso hasta el registro de IOAR en la fase de programación multianual, porque puede ser como idea a través del formato 5B, y 7C ya cuando es después del registro de ideas, cuando se da el código, y cuando el activo es mayor de 75 UIT, ya es un registro completo a través del formato 7C, y si es menor o igual de 75 UIT, registro abreviado, simplificado, es más sencillo. Y el registro de formato 7C, estos son estructuras. Ahí en la práctica, como ejemplo, ahí vamos a compartir los ejemplos en Excel, Word, cumpliendo esta estructura. Y estos son los ejemplos de registro de montos mayores de 75 UIT. En este caso, por ejemplo, es un requerimiento IOAR asociado a diferentes unidades productoras de reposición masiva. Un ejemplo, IOAR masivo. Hay, por ejemplo, Hospital 1, Hospital 2, hasta Hospital 5. Uno tiene dos equipos de ecografía Doppler. Acá tiene ecografía Doppler, el mismo equipo. También el mismo equipo en otro hospital. Simplemente se suman los valores, todos son reposición, y determina el costo total. Pero cuando es solo una unidad productora, solamente la misma unidad productora, inclusive puede tener reposición y rehabilitación, dependiendo del caso, ¿no? Registro de activos con montos de inversión menor o igual a 75 UIT es más simple. Y esta es la naturaleza. Cada IOAR tiene sus componentes, infraestructura, equipamiento, vehículos, dependiendo, ¿no? Redes de servicios. Inversión masiva, como le manifestaba, para diferentes unidades productoras, reposición, rehabilitación y ampliación marginal de edificación o obra civil en varias unidades productoras en un mismo registro. Los activos a adquirir o construir deben ser homogéneos, cercos perimétricos para rehabilitación, mobiliario y equipo de aula para reposición, servicio higiénico para ampliación marginal de edificaciones, entre otros. La unidad productora a la que se transferirá los activos deben prestar el mismo servicio y son administradas por la misma entidad. No puede ser diferentes entidades, salvo casos especiales, ¿no? La cual será la que adquiera o construya los activos. En caso de reposición, los equipos y vehículos, por ejemplo, para reemplazar deben estar operativos y el mobiliario en uso. No se puede incluir metafísica asociada a la capacitación o entrenamiento. Ahí no va IOAR. De emergencia, IOAR de emergencia, ya en un ámbito geográfico declarado en estado de emergencia. ¿Quién lo declara? La Presidencia de la República. Disposiciones sobre el estado de emergencia, acá están las normas, la resolución directoral 05 de 2020, está vigente, formato 7C-DE, y el alcance de la ejecución. En este caso, IOAR se aprueba solamente, a diferencia de proyectos que se declara viable, ¿no? También proyectos o programas.
La vigencia del expediente técnico, 1 año para IOAR y 3 años para proyectos. Modificaciones, se dan en la práctica, hay que coordinar entre la unidad formuladora y unidad ejecutora de inversiones. Registro de fase de ejecución, unidad formuladora aprueba con el formato 7C, registra, y la unidad ejecutora de inversiones con el formato 8C registra en la fase de ejecución para IOAR sección B, y las modificaciones durante la ejecución física, la unidad ejecutora de inversiones en formato 8C también registra la ejecución para IOAR sección C y se cierra, ¿no?, con el formato 9. Y el seguimiento se hace a través del formato 12. Ese es el objeto cierre que le mencioné a través del formato 9, cuando se pueden cerrar sin que han sido culminadas y está en proceso de liquidación, por ejemplo. O también las inversiones que han sido culminadas y tienen liquidación, en esos dos aspectos. La evaluación ex post de IOAR es a los 6 meses, es a corto plazo, después de que ya se liquida, cierra, empalma la fase de ejecución de funcionamiento, entonces ya se puede hacer una evaluación ex post. En cambio, para proyectos de inversión con ficha técnica simplificada, ya es, en este caso también es a los 6 meses, corto plazo. El resto sí, para ficha técnica estándar, es este seguimiento ex post, mediano a largo plazo, 3 a 5 años. Por ejemplo, en el caso de perfil de estudio de preinversión para proyectos grandes es a los 6 meses, a los 3 años, 5 años o más, ¿no? Articulación con el SINAGER, gestión de riesgo de desastres. Hay toda una normatividad, todo un proceso que requiere una actuación rápida, la capacidad de respuesta ante la declaratoria de emergencia, de peligro inminente o de impacto. Este es un caso de una asignación presupuestal que gestionaron cuando se suscitó una emergencia a través de IOAR, y el FONDES es uno de los fondos que justamente facilita ejecutar IOAR en tiempos de emergencia, por ejemplo, siempre que haya declaratoria de emergencia por parte de la Presidencia de la República. Para regiones, por ejemplo, se debe aprovechar. En 1 o 2 meses, hasta máximo 1 año, se puede ejecutar IOAR. A veces ya no necesitan ni programar, incorporar un programa multianual, sino de frente, coordinando con la unidad formuladora, se puede ejecutar. Si hay mayor capacidad de la unidad ejecutora de inversiones, se hace la ejecución del presupuesto rápidamente y se hace el cierre y se reporta a la OPMI. Inclusive se simplifica el seguimiento, ¿no? Acá están los ejemplos. Esta es la norma del Decreto Supremo 201, en el cual establece que sobre el peligro inminente. También cada año salen nuevas normas, decretos supremos, por ejemplo ahora con el fenómeno del Niño. Entonces ahí tiene que hacerse IOAR de emergencia, ¿no? Tipo de declaratoria de emergencia puede ser peligro inminente, por desastre o nacional. IOAR marco de una declaratoria de emergencia, peligro inminente, formato 7C, cuando es de ampliación marginal o rehabilitación. Post-desastre, 7E, inversión, rehabilitación y reposición. Emergencia nacional, formato 7D. Y acá para el peligro inminente, se aplica el formato 7C. El registro de aprobación se realiza dentro del plazo que comprende la declaratoria de emergencia, no fuera del plazo. El programa multianual de inversión no aplica a los IOAR de emergencia, tampoco se registra en el formato de seguimiento 12B, sino hay un formato especial de seguimiento IOAR de emergencia. Plazo máximo de 12 meses,
a partir de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, cuando no es de obra. Término de ejecución se cierra en formato 9. La OPMI debe informar a la DGPMI si se cumplieron las metas. Tipo de hogar, peligro inminente. Puede ser de ampliación marginal o edificación, o obra civil o rehabilitación. Estos son los casos de ampliación marginal de edificación y obra civil. El caso de, por ejemplo, de la protección de riberas de río, vulnerables ante el peligro de inundación. Ejemplo de servicio educativo, los colegios se caen, prácticamente colapsan, hay que intervenir de forma rápida. Post-desastre, igual, del mismo modo, ¿no? Es similar, ¿no? En situación de post-desastre se aplica reposición o rehabilitación. Institución educativa, los activos de infraestructura, equipamientos mobiliarios. Se hace el diagnóstico para determinar los daños, cerco perimétrico, cielo raso, comedor mobiliario. Ahí están los ejemplos de las carreteras también. Caso de rehabilitación, pero hasta 40%. Si supera, ya tiene que ser proyecto de recuperación. Sector de educación, del mismo modo, ¿no? Agricultura, y este es el registro de la fase de ejecución para el lugar en formato 8C, que lo hemos mencionado, las modificaciones que se hacen, y acceso al banco de inversiones. Esta es la aplicación en formato 8C. Eso ya, los operadores tienen claves para ingresar a la plataforma, acceso al banco de inversiones. Resumen de IOAR, este caso de la Directiva 01/2019 establece, ¿no?, todo un marco normativo que hay que cumplir. Y la casuística del punto 7 de IOAR y fichas técnicas, acá le mostramos todo lo que está, las metodologías, fichas técnicas. Hay facilidad de obtener una cantidad de fichas técnicas, metodologías, tanto de proyectos, IOAR y programas de inversión, los parámetros, todo. Pero en base a la experiencia que he logrado, voy a compartir de todas maneras a su WhatsApp toda una cantidad de ejemplos prácticos de la vida real, ¿no? Sector ambiente, los activos estratégicos, es todo un proceso, ¿no? Sector ambiente, almacenamiento, barrido, recolección y transporte, por ejemplo, en caso de transferencia, gestión, hasta llegar, ¿no?, a esa parte, en servicio de limpieza. Sector interior, el Ministerio del Interior, comisarías. Estos son los activos, ¿no? En la edificación, la comisaría es un activo. Acá están motos, avionetas, camionetas, helicópteros son activos. Computadoras, cerco perimétrico. El mantenimiento preventivo, se debe tener en cuenta que la rehabilitación no aplica servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. Sector de saneamiento, urbano y rural. Estos son los activos estratégicos. Rehabilitación, igual en el saneamiento. Diferencia entre rehabilitación y proyectos de recuperación. Si es rehabilitación, hasta 40%, es el umbral determinado por sector, hasta 40%. Por encima de ese umbral, la unidad formuladora deberá optar por la elaboración de un proyecto de inversión de recuperación. Sector salud, ahí tiene sus equipos médicos y asistenciales. Y este caso también de limpieza pública, ¿ya?, que inicia con la
captación de residuos sólidos en la fuente continúa hasta el estado final, ¿no? En una unidad productora, pues. Culmino mi presentación agradeciendo por su gentil atención. Gracias.